Bienvenidos amigos y amigas, volvemos a encontrarnos nuevamente en este su programa de Metanoia, la reflexión dominical del Evangelio. Vamos a intentar ahora reflexionar en torno al Evangelio de este quinto domingo del tiempo de Cuaresma, adentrándonos a un par de claves que nos puedan ayudar para nuestra preparación en esta que es ya la quinta semana de preparación para la Pascua. Vamos a ponernos en las manos del Señor en un primer momento. Decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que envíes la sabiduría que procede de ti, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. Mándala desde tu santo cielo, para que nos asista en nuestros trabajos y tareas y podamos siempre cumplir tu divina voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien, vamos a leer en un primer momento el texto del Evangelio que está tomado hoy de San Juan en el capítulo número 12, versículos que van del 20 al 33. Dice así el texto del Evangelio. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo, en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel, pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo, y ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor, te alabamos, Señor. Este es el texto de San Juan, capítulo número 12, versículos que van del 20 al 33. Entresaquemos algunas claves en nuestra reflexión dominical a partir de este texto que nos presenta la liturgia de la Iglesia como Evangelio del día. El primer detalle es el que nos aparece al inicio de esta perícopa, de este pasaje bíblico. Entre los que habían llegado a Jerusalén, apunta San Juan, para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos. Es interesante este dato. Primero porque estamos en el contexto de la Pascua judía, la fiesta más importante del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento. En este contexto se nos dice que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios, al Dios verdadero, al Dios único. Unos griegos, símbolo de la presencia de paganos que se acercan a Jesús. Y no solo se acercan, sino que el texto nos indica querían ver a Jesús. Esta actitud nos manifiesta una contraposición respecto a aquellos que se suponía estaban más cerca de Dios porque habían sido los primeros depositarios de la revelación. Me refiero al pueblo elegido. En este sentido hay un contraste,
porque mientras los judíos desean matar a Jesucristo, basta leer los versículos y el capítulo precedente del capítulo 12 de San Juan, se nos dice que habían acordado los sumos sacerdotes y algunos israelitas de dar muerte a Jesús. Y no solo a Jesús, el capítulo 11 de San Juan nos dice que también por haber resucitado a Lázaro, también querían matar a Lázaro, porque por causa de Lázaro muchos habían comenzado a creer en el mensaje de Jesucristo y en su persona, y por eso habían acordado matar a Jesús. Es una contraposición, en el sentido de que los judíos quieren matar a Jesús, en cambio los griegos quieren ver a Jesús. ¿Y qué significa ver a Jesús? Sino intentar conocerlo. Conocerlo significa también tener, bíblicamente hablando, una relación profunda con Jesús. Y esto es lo que buscan los griegos, que a pesar de que no habían recibido la revelación en un primer momento, que a pesar de que bíblicamente son catalogados de entrada como los alejados, como aquellos que no han conocido de Dios todavía, son los que realmente tienen una actitud positiva, según la voluntad de Dios, porque quieren ver a Jesús, quieren escuchar su mensaje, quieren seguirle en el fondo. En cambio, los judíos querían matarlo. Los israelitas, en un buen grupo, sobre todo las autoridades, quieren matar a Cristo. Estas dos actitudes siempre las vamos a encontrar a lo largo de la historia de la humanidad. Hay unos que quieren ver a Jesús, quieren seguirlo, quieren obedecer sus mandatos, quieren seguir su mensaje de salvación, de justicia, de paz, de amor. Pero hay otros que también en nuestras sociedades buscan matar a Jesús. El mensaje de Cristo quiere ser matado porque en nuestra cultura actual se quiere eliminar todo lo que tenga referencia a lo cristiano, todo aquello que ilumine lo cristiano, es decir, nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras realidades sociales. Se quiere despojarlas del espíritu cristiano, de la dimensión y de la visión cristiana, porque se quiere matar nuevamente a Jesucristo y a su mensaje de algún modo. Pero también están, como hemos dicho, los que quieren seguir. Y esta es la lucha constante. Pero esto que hemos dicho se da socialmente, no solamente se da en la sociedad, también puede darse en cada uno de nosotros, en nuestras propias personas. Porque también en nosotros, en ocasiones, buscamos ver a Jesús, porque nos atrae, porque queremos conocer más de Él, porque nos parece probablemente su mensaje para ciertos aspectos de nuestra vida. Y buscamos ver a Jesús como estos griegos, como estos hombres y mujeres griegas y griegos que buscaban ver a Jesús y que piden, de hecho, la mediación de Felipe y de Andrés para acercarse a Jesús. Buscan incluso con gran humildad que otros humanos que ya han conectado, que ya se han relacionado con Jesucristo, les lleven, les puedan facilitar este ver a Jesús, este anhelo santo que ellos tienen de ver a Jesucristo. Pero también en nosotros mismos puede haber, en ciertos aspectos o en ciertas dimensiones, ese matar a Jesús, ese deseo por rechazar lo que Jesús nos pide porque nos parece demasiado exigente o porque nos parece ya anticuado, como un mensaje que se ha quedado atrás. No cuadra con nuestra manera moderna de ver las cosas, de considerar la vida, la familia, el trabajo, las situaciones en las que estamos insertos. Sin embargo, hoy también se nos pide a cada uno de nosotros tratar de hacer el esfuerzo que hicieron los griegos, ver a Jesús. Es bueno que nos preguntemos y nos examinemos. Y yo, personalmente, familiarmente, ¿en qué aspectos yo estoy queriendo ver a Jesús? Para seguir potenciando eso. Pero también hemos de preguntarnos, ¿y en qué aspectos también estoy matándolo? ¿O estoy buscando matarle, como los judíos, como los israelitas? Más adelante, ante esta búsqueda, ante este deseo de los griegos de querer ver a Jesús, Jesús inmediatamente llega a decir estas afirmaciones.
Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Habla de su hora. La hora en el Evangelio de San Juan significa la hora de la glorificación de Jesús. Y la hora de la glorificación de Jesús significa, por una parte, la entrega gozosa para remisión de nuestros pecados, para la redención del mundo entero. Es decir, Jesús está hablando de su hora, es decir, de su muerte. La muerte con la cual va a rescatar a la humanidad entera. Esta es la hora que se identifica, hemos dicho, con su gloria. Diferente a la manera de pensar del ser humano que entiende la glorificación como aquello en donde nosotros nos exaltamos a nosotros mismos. En cambio, Jesús entiende la hora de la glorificación como aquello donde Él, por amor, exalta a los demás, al ser humano. ¿Cómo? Perdonándolos, entregándose por amor por ellos, por todos nosotros. Esta es la lógica de la misericordia de Dios, la que busca hacer el bien a quien ama. No es la lógica egoísta, sino la que se entrega, porque es un amor fecundo. Y por eso coloca ese ejemplo del grano de trigo, que aunque muere, eso hace que tenga una fecundidad mayor a la que antes tenía. Porque si el grano de trigo no muere, dice Jesucristo, queda infecundo. Con esta comparación natural, Jesús quiere decir que el amor fecundo es aquel que busca entregarse para ayudar a cambiar, a transformar la vida y la situación del otro. No la que busca que el otro se entregue en primer lugar hacia uno mismo, para que uno se vea beneficiado, sino al contrario, aquel que busca amar para hacer el bien al otro. También Jesús nos habla del egoísmo en este texto del Evangelio, cuando dice: el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Aquí hay que entender que cuando Jesús dice el que se ama a sí mismo, está hablando no del amor propio, porque es necesario también amarnos a nosotros mismos, valorarnos, respetarnos. Por eso Jesús también en otra ocasión en el Evangelio va a decir que nadie puede amar a su prójimo si no se ama antes a sí mismo. Citando a Levítico, Jesús dirá: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo presenta como uno de los mayores mandamientos. Después de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, es necesario amar al prójimo, pero como también se ama a uno mismo. En este sentido, entonces, Jesús no es que esté en contra del amarse a uno mismo. Y entonces, ¿cómo hay que entender esto de que el que se ama a sí mismo se pierde? Aquí Jesús está hablando sobre todo de ese amor desordenado a uno mismo, de ese amor excesivo a uno mismo. Es decir, está hablando del egoísmo, del egoísmo. El egoísta se pierde, perdemos el rumbo, la dignidad propia también se mancha, porque el que se ama a sí mismo de modo egoísta se pierde. Por eso añade también: el que se aborrece a sí mismo en este mundo. ¿Qué significa esto de aborrecernos a nosotros mismos en este mundo? ¿Significa acaso despreciarnos? ¿Significa acaso considerarnos como una basura? ¿Significa acaso considerarnos como una pasión inútil? No, de ninguna manera. Cuando Jesús dice que el que no se aborrece a sí mismo en este mundo va a ser incapaz de asegurarse su vida para la vida eterna, está hablando de aborrecernos, es decir, de ponernos límites. Porque cuando la persona no se pone límites en su vida, límites en su deseo, en sus impulsos, en sus anhelos, que muchas veces son desordenados e imperfectos, pues nunca va a llegar a ordenarlos y a perfeccionarlos. Por eso, en el aborrecernos a nosotros mismos está la clave de saber poner límites. Porque si no sabemos poner límites en la vida, entonces vamos a dañarnos y no vamos a engendrar semillas de vida eterna para nuestra vida. Vamos a anclarnos en el deseo de lo presente,
en el deseo del momento actual y no vamos a trascender nuestra vida para la vida eterna, porque todo lo vamos a basar en el mero disfrute del presente. Por eso hoy Jesús nos dice que es necesario en ocasiones aborrecernos. Por eso hoy en el tiempo de Cuaresma la Iglesia nos invita a sacrificarnos con la oración, con el ayuno, con la penitencia, porque eso también nos ayuda sanamente a saber limitarnos, a poner límites sanos en nuestra vida que nos ayudan a la larga a adquirir virtudes y a evitar ciertas situaciones y prácticas que no nos construyen, que no nos edifican. Por otra parte, el texto ya al final también nos dice que todo este mensaje de Jesucristo se va a ver confirmado por la voz del Padre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Es el Padre que nos habla de que Jesucristo ya ha sido glorificado en cierto modo en cuanto que se ha encarnado y al mismo tiempo se ha entregado a la obra maravillosa de la salvación, pero va a ser glorificado todavía más con su resurrección y con su gloriosa ascensión a los cielos. Por eso la voz del Padre dice: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Pero detengámonos en un detalle. El detalle que nos transmite San Juan en este capítulo número 12 de su Evangelio. Dice el texto que cuando se oyó esa voz, de entre los que estaban ahí presentes, unos oyeron aquella voz y pensaron que era un trueno. Confunden la voz del Padre con la de un trueno. Un trueno es un elemento, una realidad de la naturaleza. Es decir, es la tentación a confundir la voz de Dios, a no saber distinguir la voz de Dios y a confundir la voz de Dios con la naturaleza. Es esa actitud que muchas veces tenemos los seres humanos, a leer todo de modo muy naturalista, a leer todo de modo muy natural y no trascender a lo sobrenatural. No son capaces aquellos hombres que estaban allí cuando Jesús comienza a decir estas palabras y cuando el Padre también habla para confirmar que las palabras de Jesús son las del enviado, las del Mesías, las del Hijo de Dios. Muchos se confunden. Y esto nos sigue pasando, porque seguimos leyendo nuestra vida, nuestros problemas, nuestra historia, muchos seres humanos, de un modo muy naturalista. Esto representa que algunos confundieron la voz del Padre con un trueno. Otros, sin embargo, dice el texto de San Juan capítulo 12, que confundieron la voz del Padre con la voz de un ángel. Estos, sin duda alguna, ya no tienen una confusión de índole natural. Ellos van más allá. Logran captar lo sobrenatural, claro está. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que piensan que es un ángel el que está hablando. Y no, es el mismo Dios Padre. No son capaces también de discernir la voz del Padre, aunque están en otro nivel, porque están en el nivel de lo sobrenatural, pero también se confunden. Con esto, el Evangelio nos está dando la enseñanza que como seres humanos podemos confundirnos y no ser capaces de discernir la verdadera voz de Dios, el verdadero mensaje de Dios que nos confirma la presencia de Cristo en medio de nosotros. Ya porque sobrenaturalmente nos confundimos o ya porque naturalmente nos confundimos. Por eso necesitamos pedir el don de la fe para saber reconocer a Cristo en nuestras vidas, como lo hizo Pedro. Pedro, cuando Jesús preguntó: ¿quién dice ustedes que soy yo? Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús por eso lo elogia y dirá: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque en ese momento Pedro fue capaz de discernir la voz del Padre, la voz de Dios en su interior, aunque posteriormente no va a poder hacerlo, pero en ese momento sí. Y a esto estamos invitados cada uno de nosotros. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llegar a eso? A discernir la voz de Dios Padre y saber con certeza que es Dios Padre y no un ángel y no un trueno. Pues pidiéndole esa gracia al Señor. Necesitamos discernir para ver nuestras situaciones, nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras angustias, eso que nos está agobiando, eso que nos entristece en este momento, eso que nos causa tantas dudas, eso que nos causa incluso ciertos temores.
Qué importante es verlos desde Dios, para verlos con una mirada amplia, con una mirada sabia. Que el Señor nos ayude pues a seguir preparándonos para estos días tan grandes y santos que se nos advienen. La Semana Santa, el Sacro Triduo Pascual. Hasta la próxima.